Bueno, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice el versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a pedir la ayuda del Señor sobre su palabra, hermanos. Padre, Señor nuestro, a la hora de abrir tu palabra en este tiempo, te pedimos que tú por tu Espíritu, Señor, nos ayudes y nos capacites para poder entender no solamente la enseñanza de esta mañana, sino todas sus aplicaciones para nuestra vida. Danos vida, Señor, por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 15, también encontramos una escritura parecida que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En esencia, aunque no en detalle, el mensaje de Cristo es el mismo mensaje que venía predicando Juan el Bautista antes de Cristo. La proclamación hecha por este heraldo, Juan el Bautista, se resumen también en estas palabras idénticas a las que nosotros acabamos de leer. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el llamado también de Juan el Bautista. Básicamente, entonces, el evangelio de ambos era el mismo. Juan el Bautista fue fiel, absolutamente fiel, en la tarea de preparar el camino para el Señor mientras él predicaba el evangelio de Cristo. El significado aquí es que Jesús ahora él empieza a llevar este evangelio del reino a regiones donde Juan el Bautista no había penetrado en ninguna medida. La buena nueva se está empezando a esparcir en un terreno de manera más amplia. La exigencia de que los hombres se conviertan resuena en regiones ahora donde no había sido predicada antes. Este mensaje no fue proclamado inmediatamente o de una vez a todo el mundo, no. Desde el principio su difusión iba a ser de una manera progresiva. Iba a alcanzar primero al judío, pero también, paso por paso, a todas las naciones. Por lo tanto, no es sorprendente que el anuncio, el reino de los cielos se ha acercado, se encontrara primero desde los labios de Juan el Bautista y luego fuera confirmado por Cristo y por mandato de Cristo fuese luego repetido por sus discípulos, por los apóstoles más adelante, con la intención de que el fin llegara con la intención de que el evangelio, el evangelio llegara a todo el mundo, a toda nación, y entonces sí vendría el fin, como se nos dice en Apocalipsis. Este llamado a entrar en el reino de los cielos era una apelación urgente para todos los pecadores en la faz de la tierra. El tiempo se ha cumplido. Es el tiempo apropiado o la oportunidad favorable. Esa oportunidad favorable para el hombre había llegado para el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios y para la promulgación del Evangelio. Aquí lo que Jesús está diciendo es que el reinado de Dios comenzaría a hacerse sentir en los corazones y vidas de las personas de una forma mucho más poderosa. Ese es el avance del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios está siendo evidente. Está avanzando en los corazones y vidas de la gente de una forma mucho más poderosa como nunca antes. Había grandes bendiciones preparadas para todos aquellos que por la soberana gracia confesarían sus pecados y abandonarían sus pecados para empezar a vivir para la gloria de Dios. Pero en este llamado a entrar en el reino de Dios, según Marcos capítulo 1, versículo 15, en él encontramos nosotros dos requisitos fundamentales para poder entrar en este reino.
Y esos dos requisitos es el arrepentimiento y la fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya hemos estado hablando, hermanos, acerca de la fe salvadora en los últimos domingos. La fe salvadora como un medio absoluto, indispensable para la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 18, Pablo, después de haber dejado a todos bajo pecado, tanto judíos como griegos, y habiendo aclarado que nadie, ningún ser humano sería justificado por medio de las obras de la ley, él en el capítulo 3, versículo 28, él concluye diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos capítulo 5, versículo 1, también Pablo lo vuelve a repetir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los Gálatas también, y en muchos pasajes más, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en Hebreos se nos dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. La fe es un elemento, es un medio indispensable para todo hombre entrar en el reino de Dios. Y el otro requisito para entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la otra cara de la moneda de la salvación. Una es la fe y la otra cara de la moneda es el arrepentimiento. Es cierto, de hecho, que donde esta fe ha redundado para salvación del pecador, ha tenido que haber también este arrepentimiento para vida. Donde ha habido fe para salvación, nosotros hemos tratado la fe salvadora, donde ha habido fe salvadora, también debe haber habido arrepentimiento para vida. Pero hay que reconocer que en el mundo evangélico, y aún en muchas iglesias bautistas, muchas iglesias reformadas incluso, este aspecto de este requisito, que es el arrepentimiento, que es el requisito dado por Juan el Bautista, el requisito dado por Cristo y el requisito también nombrado varias veces por los apóstoles, que es un requisito que demanda para la conversión. Este requisito ha ido cada vez más siendo arrinconado o quitado. Como que ya no es tan incluido en el Evangelio el requisito del arrepentimiento para salvación. Ya no se les llama a los hombres a la conversión. Se les llama a tener fe, pero no se les llama a que ellos consideren sus pecados y se arrepientan de ellos. Se quiere quitar, se quiere sacar del medio, incluso ya se ha quitado este aspecto negativo del Evangelio. Es como algo negativo, que no conviene decirlo mucho a los hombres. ¿Para qué? Para no desagradar a los hombres. Para no ser chocante, para no ser rechazado nosotros por los hombres a la hora de venir y predicarle este requisito de parte de Dios para la salvación de ellos. Pero lo cierto es que cuando no somos fieles al Evangelio de Jesucristo, luego vienen los problemas con ese tipo de creyentes, entre comillas, que nunca han tratado como deben sus pecados. Y la verdad es que ¿cómo van a haber verdadera fe en Cristo si no ha habido verdadero arrepentimiento de sus pecados? ¿Hay tal cosa como una necesidad de arrepentimiento? Es la pregunta. El arrepentimiento para vida y salvación, hermanos, es lo que hemos estado tratando nosotros en la confesión de fe en estos últimos domingos. Y nos tomamos como guía en este tema nuestra confesión de fe de Londres 1689, que vamos a seguir tocando en esta mañana, hablando acerca de este capítulo 15, que es el arrepentimiento. Y los párrafos 1 y 2 nos responde la siguiente pregunta. Abre ahí el himnario para que nosotros podamos leer este primer párrafo. Pero el primer y segundo párrafo nos responde la pregunta. ¿La Biblia nos habla de la necesidad del arrepentimiento para salvación y vida? ¿Sí o no? Vamos a leer ese primer párrafo. A aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo
en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Lo cierto es que no hay otro camino para la salvación ni la vida eterna sino ese pasar por el arrepentimiento. Hay que pasar por el arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento es una apelación urgente a los pecadores. Es una apelación urgente a todos los pecadores. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento es un requisito previo y una condición necesaria para la salvación del hombre. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si alguno no se arrepiente en la forma que la Biblia declara, la forma que la Biblia nos enseña, jamás llegará a la salvación. Jamás. No se puede coger por otro atajo, ni hay nada que sustituya el arrepentimiento. Tampoco podemos pensar que unos lo necesitan más que otros. Solo porque nosotros vemos que hay personas que son más malas o más malvadas o tienen más actos de maldad que otros a nuestros ojos. Los ladrones, por ejemplo, los asesinos, los violadores, los gobernantes corruptos, esos sí necesitan de arrepentimiento. Ellos necesitan arrepentirse delante de Dios. Así pensaban aquellos que se acercaron a Cristo a contarle acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus propios sacrificios. En Lucas capítulo 13. Lucas nos dice aquí, a saber que algunas personas que vivían en Galilea y habían hecho una peregrinación a Jerusalén, ellos estaban allí ocupados presentando sus sacrificios en el templo cuando repentinamente fueron derribados por orden de Pilato. Eso fue lo que pasó. En consecuencia, en algún sentido, la sangre de estos galileos fue mezclada con la sangre de sus propios sacrificios. Y conocemos nosotros la crueldad de este gobernador Pilato, ¿verdad? Pero lo cierto es que ni los informadores, ni aquellos que vinieron a informar esto a Cristo, ni la gente que rodeaba a Jesús, interpretaban esto como una ilustración de la crueldad de Pilatos, o por lo menos no era ese su propósito principal, sino más bien como una evidencia del desagrado divino con los galileos asesinados. Esto no fue una crueldad de Pilato, no fue algo que Pilato ha hecho ni una demostración de su maldad. No, esto fue realmente un desagrado de Dios para con estas personas. Esto es lo que ellos pensaban. El razonamiento de ellos era: las víctimas de la ira de Pilato ciertamente deben haber sido muy perversas, de otro modo Dios no les hubiera permitido morir de esa manera. ¿Pero qué les dijo el Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no solamente refutó este pensamiento, sino que además enfatizó que sin una conversión genuina, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Todos perecen. Es decir, si no os arrepentís, dice Cristo, pereceréis de la misma manera horrible. Jesús sencillamente está diciendo a la gente que a menos que no experimenten un cambio completo y radical, ellos también perecerán. Que no se imaginen ni por un momento que ellos puedan escapar del juicio de Dios solo por el hecho de que, en este caso, los judíos se creían la simiente de Abraham. Y en el nuestro, que tampoco pensemos, hermanos, que otros necesitan arrepentirse más que nosotros porque los demás son más malos que nosotros. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor. Da otro ejemplo de aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé, matándolos también. Y es el mismo ejemplo. Evidentemente, ahí había un accidente. La torre de Siloé se había derrumbado aplastando a 18 personas. Sin embargo, Jesús señala que estas 18 personas, no eran más culpables. Ellas no estaban más altamente adeudadas con Dios que el resto de los habitantes de Jerusalén. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando Cristo habla aquí de perecer,
Él está hablando de la pérdida tanto en esta vida como de la ruina eterna de aquellos que no se arrepienten. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La mayoría de las personas en todo el mundo, ellos creen que ellos no necesitan de este medio para poder llegar hasta Dios. Ellos se acercan a Dios por medio de sus propias experiencias en sus vidas. Ellos se acercan a Dios por su autojusticia. Ellos no creen realmente que tengan que abandonar nada, que no tengan que cambiar nada. Ellos no creen tener que confesar nada ante Dios. Ellos creen que están bien ante Dios y que Dios no toma en cuenta el quebrantamiento de su propia ley. Y que su justicia puede ser violada sin que haya consecuencias tampoco. Las personas creen que no necesitan arreglar sus cuentas con Dios y que no tienen de qué arrepentirse. Ese es el sentir del pecador, de todo pecador. Pero dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidades. Incuban huevo de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras de ellos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Esta es la realidad de todo ser humano. No hay otro camino para la salvación ni la vida eterna sino ese que pasar por el arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento, repito, es una apelación urgente a todos los pecadores. Nadie que se niegue el arrepentimiento puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito previo, una condición necesaria para la salvación. Pero yo creí en Cristo. Yo puse mi fe en Cristo. Yo confieso con mi labio que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Yo sé que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él es el Hijo de Dios que resucitó de la muerte. Yo creo que Él es mi Salvador. ¿Pero te has arrepentido de tus pecados? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ha causado alguna sorpresa, hermanos, la forma en la que los autores de la confesión de fe han escrito esta primera parte en este primer párrafo, como si se pudiera entender que el arrepentimiento fuera experimentado tarde en la vida de una persona. No sé si te diste cuenta de lo que hemos leído en el primer párrafo. Ahí dice, a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Lo que no quiere decir la confesión, lo que no está diciendo aquí la confesión, es que solo las personas maduras son las que llegan a experimentar el arrepentimiento. Como si los jóvenes o los niños no lo hicieran. No es lo que quiere decir la confesión. Lo que sí nos puede dar a entender, y es un punto que nosotros deberíamos tomar en cuenta, hermanos, es que las personas que han vivido siguiendo toda clase de placeres y maldad, cuando llegan al arrepentimiento, ellas experimentan una crisis de la conversión.
Experimentan la crisis de la conversión, es decir, la fe y el arrepentimiento que les llevó a la salvación fue una revolución en sus vidas. Eso causó una revolución en su conversión. Pero, sin embargo, no es vivido así en aquellas otras personas criadas en hogares cristianos. Estas personas suelen experimentar de esa forma la conversión, pero esa experiencia que ellos tienen de la conversión no resulta ser una revolución espiritual, sino algo mucho más paulatino. El arrepentimiento y la fe llega sin tantas sacudidas a este. Pero sea de una forma u otra, habiendo vivido una persona sumergido en el pecado y la maldad, o habiendo sido criada en el temor de Dios y bajo la dirección de la palabra de Dios, tanto unos como otros tienen la necesidad de llegar al arrepentimiento, porque para la salvación y para la vida eterna lo necesitan tanto unos como los otros, independientemente de las experiencias que produzcan. En ambos es necesario ineludiblemente el arrepentimiento. Continuando hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento para vida, nosotros leemos que dice en el primer párrafo lo siguiente: el arrepentimiento es necesario también para la reconciliación. Dice el párrafo 2, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Aquí nosotros podemos ver que está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellas personas que se han arrepentido y han entrado en el reino de Dios. Como que estos necesitan también el arrepentimiento, cuando fuere necesario, para volver a la restauración, a la correcta relación con Dios cuando estos pequen contra su ley. O sea que un pecador que se ha arrepentido de sus pecados y él es introducido en el reino de Dios, él necesita seguir arrepintiéndose, pero no porque él pierda la salvación, no porque él peque y pierda la salvación y necesita nuevamente arrepentirse para vida, no, como si él estuviese saliendo y entrando del reino una y otra vez cada vez que él peca, sino porque el pecado aún mora en él. El pecado aún mora en él. Todo creyente, hermanos, el mejor de los hombres, el mejor de los creyentes, es decir, cualquiera de nosotros, no importa el tamaño de la fe, ni la medida de gracia que Dios nos ha dado, ni el ministerio que Dios nos ha concedido, todos, absolutamente todos los hombres, y el mejor de ellos, puede caer. Puede caer y puede pecar por causa del poder del pecado, por el engaño de la corrupción que aún queda, por la fuerza que la tentación ejerce aún en nosotros. El arrepentimiento sigue siendo necesario para nuestra reconciliación con Dios. Si el pecado se interpone entre nuestra comunión con nuestro Dios, el medio que Dios nos ha dado es el arrepentimiento. Es la confesión de nuestro pecado y el arrepentimiento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, conocemos muy bien este versículo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso, la manera de poder estar bien armado contra esta posibilidad, contra esta realidad del pecado, es asumir, es pensar y tener bien en cuenta de que nosotros podemos caer. Podemos caer y de hecho caemos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a leer el tercer párrafo de nuestra confesión. Dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las multitudes maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. En la Escritura, el arrepentimiento significa sufrir un cambio. Significa sufrir un cambio de mentalidad. El cambio es en nuestra mente. Allí es donde se produce este conflicto de la conversión que vimos en el principio.
La conversión, según la Biblia, es sufrir un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad no es un simple cambio de opiniones. No es porque ahora yo empiezo a considerar algunas cosas de la Biblia y yo empiezo a tener otras opiniones que antes no tenía, incluso refutando con otras opiniones que yo tenía. No es un cambio de opiniones simplemente, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Implica un cambio radical desde el pecado a Cristo. El arrepentimiento no es la causa, hermanos, de un nuevo nacimiento, o el arrepentimiento no es la causa de la regeneración. Esto lo digo para que tengamos en cuenta el orden. El arrepentimiento no es la causa de nuestra regeneración, sino que el arrepentimiento es el resultado. El arrepentimiento es el fruto de la regeneración. Aunque el arrepentimiento comienza con la regeneración, constituye una actitud y una acción que debe ser repetidamente a lo largo de la vida del creyente. Como continuaremos pecando, como bien sabemos, se nos llama a arrepentirnos y a ser convencidos de pecados por el Espíritu Santo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. Presta atención. El primero es llamado atrición. Atrición. La atrición es un arrepentimiento falso y es espurio. Comprende el remordimiento causado por un temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Atrición. Cualquier padre ha comprobado la atrición en un hijo cuando él descubre a ese hijo con las manos en la masa, haciendo algo que no es debido. El niño, temiendo la disciplina, él grita: "Lo siento, papá, por favor, no me azotes". Estas plegarias, junto con lágrimas de cocodrilo, no suelen ser signos de un remordimiento genuino por haber actuado mal. Fue el tipo de arrepentimiento que exhibió Esaú en Génesis capítulo 27. Pero esta historia la resume mejor el escritor de Hebreos en el capítulo 2 cuando dice: "No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas". Se lamenta no por haber pecado. Ese no es el lamento. El lamento no es por haber hecho mal, el de Esaú, sino por haber perdido la primogenitura. De repente Esaú se dio cuenta de que Dios lo había hecho a un lado, pero su corazón se había endurecido tanto que él no logró hacer un cambio de parecer en su mente. El arrepentimiento le fue imposible. El escritor agrega que Esaú buscó la bendición con lágrimas. Según el relato de Génesis, Esaú no dio señales de penitencia, sino solo de ira contra su hermano Jacob. Eso fue lo que demostró él. De allí que con sus lágrimas él no buscó el arrepentimiento, sino que buscó solamente el lamento por lo que él había perdido. La atrición, hermanos, entonces, es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno o de evitar el castigo o la pérdida. Voy a repetir eso. La atrición es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno o de evitar el castigo o la pérdida. El caso más notorio, más conocido es el de Judas. Sí hubo pesar por lo que él hizo en contra de Cristo. Hubo un pesar en él, pero no hubo arrepentimiento. Y entonces él acabó como acabó. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Cristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: "Yo he pecado entregando sangre inocente". Mas ellos dijeron: "¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú". Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se llenó de remordimiento. En un sentido, él tuvo un pesar luego por lo que él hizo. Él se cargó de un autorreproche. Se estaba autorreprochando él mismo por lo que hizo. Pero eso no significa que ahora, de habérsele dado la oportunidad, él habría confesado su pecado al Salvador, pidiéndole perdón y arrepintiéndose.
No había experimentado un cambio básico de corazón y en su mente. No lo había experimentado. Pero el sentimiento de culpa y de temor de lo que podría traerle como resultado a él mismo lo imposibilitó de enfrentarse con lo que venía al futuro en contra de él. Así que corrió hacia los principales sacerdotes y los ancianos y les devolvió las 30 piezas de plata mientras lloraba, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. ¿Hay lágrimas? Como las lágrimas de Esaú. Dice que hubo lágrimas también. Hay un dolor, una carga, un pesar, pero ese tipo de dolor, ese tipo de arrepentimiento, ese tipo de sentimiento que solo quiere librarse del castigo, no atrae ni el perdón ni la misericordia de Dios. Lo que experimentó Judas es una tristeza, según el mundo, y una tristeza según el mundo lo único que puede traer es muerte. Es muerte. Pero ya veremos esto en un momento. La atrición, entonces, no te olvides de esto, es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno o de evitar el castigo y la pérdida. Pero el otro tipo de arrepentimiento que nos hablan los teólogos es la contrición. Es la contrición, el corazón contrito, de ahí viene esa palabra, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La contrición, en cambio, es un arrepentimiento verdadero. Es un arrepentimiento piadoso. Es genuino, comprende un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa. Abierta y completa, sin intentar buscar excusas o sin intentar justificar ante Dios su pecado. Este reconocimiento del pecado viene acompañado de una voluntad de hacer una restitución siempre que sea posible y una resolución de abandonar el pecado. ¿Ven? Hay un deseo de restaurar aquello que yo hice mal. El arrepentimiento, la contrición. Se pone de relieve la verdadera tristeza por el pecado y la sincera resolución de romper con la antigua maldad. Pero también es puesta la mira hacia adelante. No solo hacia atrás, porque miramos lo que hemos hecho y nos arrepentimos y queremos solucionar eso. Pero también es una vista hacia adelante este sentimiento de contrición. Significa convertíos, es someterse a un cambio radical de corazón y de vida, un giro total en nuestra vida. La contrición. Este es el espíritu que exhibió David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando le ofrecemos a Dios, hermanos, nuestro arrepentimiento en un espíritu verdadero de contrición, Él nos promete perdonarnos y restaurar nuestra comunión con Él. Solamente con este tipo de arrepentimiento. Si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Primera de Juan 1:9. ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿Es algo que podemos producir nosotros o es un don de Dios? Al igual que dijimos de la fe, que es un don de Dios, no es nuestro, el arrepentimiento es otra de las gracias de Dios. Es producida por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo quien ilumina la mente de los hombres para hacerlos a estos conscientes y sensibles a su pecado. Es el Espíritu Santo quien hace esto. En Hechos capítulo 11, versículo 18, a los apóstoles se les concedió el poder entender esta gran verdad que lleva toda gloria solamente a Dios. ¿Se acuerdan de aquella situación con Cornelio? Cornelio en su casa, un hombre piadoso, dice la palabra de Dios, recibe a un ángel en donde le dice a él que debe ir a buscar a un tal Pedro y que lo traiga aquí para poder escuchar palabras de salvación. Ellos van hasta allí. Cornelio envía a hombres a buscar a Pedro. Pedro tiene esa visión de los lienzos 3 veces, en donde él ve allí cosas inmundas y Dios le dice, mata y come. Y él dice, no. Él no entendió todavía. Él va con estos hombres hasta la casa de Cornelio. Cuando llega allí,
Pedro tiene que entrar a la casa de un gentil, donde no se le permitía a un judío hacer tal cosa, y él allí quería saber qué es lo que estaba pasando. Le explican a él lo que pasó. Un ángel vino y lo mandó a traer. Y estamos aquí todos dispuestos a escuchar lo que tienes que decirnos. Él les predica el Evangelio. Les habla acerca de Cristo, de la venida de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, y de repente el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos en ese lugar. Pedro se va de ahí y se reúne con los demás discípulos. Y los demás discípulos lo que hacen es, en alguna forma, reprender a Pedro, que como Pedro fue capaz de entrar en la casa de un gentil. A un judío no se le permite tal cosa. Pero Pedro les explica, de la misma manera que se nos ha concedido a nosotros por gracia el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Dice Pedro. Y después de haber explicado esto, ellos dijeron, entonces, oídas estas cosas, dice que callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No se le había concedido estas cosas todavía a los gentiles, estos medios para recibir la salvación, como el arrepentimiento. Y él dice, como a nosotros, dice él, a nosotros los judíos se nos ha concedido esto. Ahora vemos que a los gentiles también se les ha concedido el don del arrepentimiento para vida. La iglesia de Jerusalén acepta a los gentiles sobre la base del don del Espíritu Santo dado a ellos por Dios y de su arrepentimiento. Pero sí, fíjese que en Pentecostés, al término de su sermón, Pedro exhortó a la audiencia a arrepentirse de sus pecados. En su sermón en el pórtico de Salomón, pronunciado después de la sanación de aquel paralítico, Pedro llamó a la gente al arrepentimiento. Al castigar a aquel mago, Simón, ¿se acuerdan? Le dijo que se arrepintiera de su maldad. Sin embargo, el arrepentimiento no es algo que se origine en el corazón del hombre por mera iniciativa de éste. No lo es. El arrepentimiento, como lo confesaron los creyentes en Jerusalén, es un don de Dios. De manera que también a los gentiles se le ha dado, dijeron ellos, de parte de Dios, este arrepentimiento para vida. Es decir, Dios concede a su pueblo el don de arrepentimiento, el perdón de pecados y la vida eterna. Dios concede el arrepentirnos. ¿Cuántas veces nosotros luchamos, hermanos, con nuestra dureza de corazón? ¿Cuántas veces nosotros tardamos en ir y confesar y arreglar lo mal que hacemos? ¿Y cuántas veces elegimos estar en ese estado de dureza? Pero dice que Dios nos concede esto. Dios nos lo concede. Dios concede que nos arrepintamos de nuestra maldad. Eso es increíble. Si tú te arrepientes, es porque Dios te lo concede. Dios te lo da. Qué cosa, ¿no? Dios concede el arrepentimiento. Aunque Dios demanda el arrepentimiento a todos los hombres y en todo lugar, no es esto el derecho que el hombre tiene, sino que Dios da. Es Dios quien abre la puerta a los gentiles para el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, escucha, es la respuesta del hombre al ser iluminado de manera salvífica por el Espíritu Santo sus pecados contra Dios. El arrepentimiento es la respuesta del hombre cuando el Espíritu Santo viene y le ilumina a sus pecados contra Dios. Y se arrepiente. Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando acerca del Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, allí estaba la promesa, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿y qué harán? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vendría el Espíritu Santo a hacer esto, a afligir al hombre, a contristarlo. Pero ¿en qué consiste este arrepentimiento? Este arrepentimiento consiste
básicamente y sencillamente en ser sensibles. En ser sensibles. Es ser ahora sensibles a la maldad del pecado que hay en nosotros. Ahora somos sensibles y podemos ver eso. Y además, también es humillarse por causa del pecado. Somos sensibles en detectarlo, en verlo, pero también podemos humillarnos por su causa. Miren qué forma más sana, hermanos, y equilibrada y precisa de explicar lo que es el arrepentimiento. Somos sensibles ahora. Miremos cómo explica que una persona en arrepentimiento no solo ve lo que hay, no solo ve lo que hizo, sino también ve lo que era, sino que también reacciona correctamente ante eso. Es decir, se humilla. Porque esa es la manera correcta del arrepentimiento. Se humilla. Ella baja la cabeza, ella se duele. Es cierto, hermanos, ¿quién no ve hasta cierto punto su propia maldad? Pero solamente los que se humillan ante ella son los que llegan a arrepentirse. Solamente estos. En Hechos 24-25 nos relata el caso del gobernador Félix, ¿de acuerdo? Algunos días después, dice en Hechos 24, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Hasta ahí estaba muy bien. Félix escuchando acerca de esta fe, acerca de quién era este hombre, y hasta ahí estaba todo perfecto con él y su esposa. Escuchaban de buena gana. Pero dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sin duda, reconocía algo de esto por la exposición de Pablo, pero cuando se expuso los pecados de Félix, a la luz de las demandas de la justicia de Dios y la necesidad que éste tenía de arrepentirse, no se humilló, sino que se quitó de encima quien le estaba dando la única luz para estas cosas. Félix se espantó. No quiero oír más acerca de esto. Ahora se explica por dónde va esta humillación. Por un lado, es una tristeza. No es un motivo de gozo. Por un lado, es una tristeza. No es una alegría, sino se entra en un estado de amargura donde se detesta el mal que hay en sí mismo. Esa es la reacción. El mal que hay en uno mismo y aún se detesta a uno mismo. Por otro lado, hay un aborrecimiento del pecado, aborrecimiento al yo, que es el autor de ese pecado. Como esta obra es de Dios, entonces esta tristeza también es según Dios. Esta tristeza que viene al pecador que se humilla es una tristeza que viene de parte de Dios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Estos habían recibido una carta de Pablo, seguramente con muchas exhortaciones, y dicen que ellos se contristaron en escuchar estas cosas contra de ellos. Porque habéis sido contristados según Dios, dice Pablo, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, de esto no hay que lamentarse. Esta tristeza que viene de Dios, no hay que lamentarse de esto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que la tristeza por el pecado debe percibirse en el contexto de Dios. La tristeza por el pecado debe percibirse en el contexto de Dios, que nos da sus mandamientos, que nos revela su voluntad y guía a su pueblo a la obediencia. La tristeza que Pablo menciona se refiere a la tristeza por el pecado cometido y que la tristeza que viene de Dios produce este arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a la salvación, dice Pablo, lo cual no es algo que nosotros debemos lamentarnos. No. Nadie podrá decir nunca que él o ella hicieron mal al arrepentirse y recibir la salvación.
No hay que lamentarse de esto. Porque salvación significa restauración en la plenitud de vida. Significa volver a estar completo. Volver a estar en armonía con Dios y con el pueblo de Dios. Dice Ezequiel 18, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que han cometido y hace lo que es justo y correcto, ciertamente vivirá. A esta humillación le acompaña también la oración para poder pedir perdón y poder pedir fuerza de parte de Dios. En el arrepentimiento no se queda dando vueltas y vueltas al pecado y lamentándose por él, sino que él se dirige a Dios para buscar el perdón en Dios y la restauración en Dios. La restauración de sus relaciones por causa de que el pecado deterioró. Y además se nos especifica que le acompaña el firme propósito de vivir delante de Dios de forma que sea agradable a Él. Vamos a ver en forma breve, muy breve, algunas características del arrepentimiento. El párrafo 4 dice lo siguiente: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. La conversión marca el inicio del periodo en el cual este arrepentimiento será una constante y continua práctica en la vida de la persona. Ya que no hay hombre que haga el bien y nunca peque, esta práctica tiene que estar continuamente. Y la única forma de tratar nuestro pecado para limpiarlo no es dejarlo ahí en un tiempo. No es dejarlo ahí cubierto. No es dejarlo ahí hasta que nosotros nos olvidemos de él. ¿Por qué no es así? Porque para Dios todos nuestros males están siempre delante de Él. Y como Dios no está sujeto al tiempo, como que nosotros dejamos eso ahí en el tiempo y ya Dios se olvidará. No, hermanos, Dios no está sujeto al tiempo. Todos nuestros males siempre estarán delante de Él. Por eso nuestros pecados solo serán limpiados por medio del arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento es la única vía directa y segura para recibir de Dios su misericordia. O por lo menos es lo que se nos dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el que encubre, el que oculta, el que lo disimula, el que lo esconde, no le irá bien. Jamás le irá bien. Jamás prosperará. Mas el que confiesa y los abandona, mas el que los confiesa y se aparta, pero el que lo confiesa y lo deja, quien lo reconoce y lo enmienda, será perdonado, obtendrá compasión y hallará misericordia. Y el arrepentimiento es, hermanos, particular. Es decir, no es eso de que Dios perdona nuestros pecados y ya está. Dios perdona nuestros pecados, como siendo genérico y ambiguo, antes bien es traer estas cosas concretas, es traer esos pecados y esas caídas específicas que deben ser confesadas ante Dios para poder ser limpiadas. Es como bien nos exhortamos en las reuniones de oración, hermanos, que confesemos pecados específicos. Y cuando esos pecados específicos, cuando hablamos de pecados específicos, no estamos hablando de pecados personales. No estamos hablando acerca de pecados personales, porque estos sí son necesarios que nosotros confesemos delante de Dios personalmente. Pero sí digo que debemos ponerle nombre al pecado. Pecado de envidia, pecado de vanagloria, pecado de vanidad. Hemos pecado con ira. Hemos pecado porque tenemos falta de amor hacia Dios. Hemos pecado por nuestra falta de deseo de Cristo, por nuestra poca fe, etcétera, etcétera. Tenemos que confesar de manera particular nuestros pecados. El arrepentimiento es particular, no es eso que se dice, Señor, perdona nuestros pecados y ya está. Dice por último este párrafo 5 y terminamos. Tal es la providencia que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación que, si bien no hay pecado tan pequeño que no
que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Hermanos, Dios ha establecido en el nuevo pacto que el arrepentimiento sea el método y la forma de limpiar y arreglar todo pecado. Todo pecado. Y de esto se deducen dos cosas. Por un lado, que no haya pecado que pueda ser arreglado de otra forma sino por medio del arrepentimiento, por muy insignificante que nos parezca. Por muy pequeño e insignificante que sea ese pecado, no hay otra manera que arregles eso con Dios que no sea por la vía del arrepentimiento. El pecado será perdonado solo por medio de la confesión y el arrepentimiento. Pero por otro lado, tenemos que también consolarnos que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por medio del arrepentimiento. El chiquito es necesario arrepentirse. Y no importa el tamaño que sea el pecado, por medio del arrepentimiento somos perdonados. Es esencial entonces que se anuncie y se predique el arrepentimiento tanto a los incrédulos como a los creyentes, por cuanto esta es la única forma establecida por Dios para perdonar los pecados. No hay otra manera. Nosotros ahora vamos a acercarnos a la mesa del Señor y vamos a tomar el pan y el vino. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Al celebrar la cena del Señor, Pablo nos exhorta a que tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. ¿Para qué? Para ver si hay en nosotros pecados sin confesar. Y si hay pecados sin confesar, que tomemos uso del medio que Dios nos ha dado, que es el arrepentimiento, para que Él nos limpie de nuestra maldad. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Cuando venimos a celebrar esto, nosotros venimos a traer a memoria la obra de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, el inicio de la iglesia de Cristo. Venimos a conmemorar lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. La bondad más grande que Dios podía expresar en todo el universo. ¿Y saben lo que quiere que el Señor haga? Que tú no ignores eso. Que tú no ignores la bondad de Dios para contigo. Y cuando tú traes a tu memoria la bondad de Dios, que es lo que vamos a hacer ahora, dice este versículo que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. ¿Por qué la ira de Dios está allí en Romanos 1 sobre todos aquellos que no dan gracias al Señor? Porque ellos no tienen en cuenta la bondad de Dios. No le dieron gracias. Y Dios los soltó. La bondad de Dios nos atrae al arrepentimiento. Nos atrae el arrepentimiento. Dice en Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos en Cristo, hermanos, continuamente las puertas de la gracia abiertas para que vengamos y confesemos nuestros pecados y encontremos el arrepentimiento en Él para nuestra restauración. Y no dejes de tomar la cena, sino al contrario, arrepiéntete y ven a participar de esta celebración.
en donde nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo, derramó su sangre para que podamos reconciliarnos con Dios. Esa es la bondad más grandiosa en todo el universo. Quisiera que antes de participar del pan y el vino, pudiéramos entonar un himno y acercándonos al Señor en oración, podamos darle gracias.